Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en la sintonía de Palestina por siempre, este espacio en Radio Universidad de Chile que hacemos junto al querido Fernando Lagos en todo el tema técnico. Recuerden que también tenemos nuestra plataforma en Spotify y en YouTube, nuestro canal de YouTube. Es bien importante reiterar que este es un programa que se rige por el respeto al derecho internacional y por el respeto a los derechos humanos. Y en esa lógica, permítanme saludar profundamente a Verónica de Negri. Se cumplió el pasado 2 de julio, un año más desde el desastre que tuvo que vivir nuestro país. ¿Se acuerdan del famoso caso Quemado, donde murió Rodrigo Rojas de Negri? Quemado, imagínense, quemado, un ser humano, quemado. Bueno, mandarle toda la ternura a la querida Verónica, que es auditora además de Palestina por siempre. Un beso muy, muy, muy grande para ella. Y un hecho así no queremos volver a vivirlo en nuestro país, ¿no es cierto? Así que todo el cariño, todo el abrazo para ti, querida Verónica de Negri. Lo otro, este es un programa, insisto, por favor, perdonen que sea tan reiterativo en esto, que se rige por el respeto al derecho internacional. Y en esa lógica, ustedes nunca van a escuchar que acá, por las razones que sean, es una realidad el Estado de Israel. Nosotros nunca vamos a decir que tiene que desaparecer el Estado de Israel, pero eso no quita que en la misma lógica, en la misma línea del respeto al derecho internacional, digamos que ese es un Estado genocida, inhumano, racista, clasista, con absoluto poco respeto por la condición humana. No podemos aguantar más, no podemos naturalizar lo que hace el Estado de Israel, que es una muerte a día. Mataron un futbolista, en pleno un futbolista de Palestina. El otro día murió un caso nomás de los que tantos que aparecen en las redes sociales. Murió un niño por falta de tratamiento. No le permitieron salir de la franja de Gaza al niño. Murió. Todos los días violan personas en la cárcel, maltratan al pueblo palestino a día, y está corroborado. Naciones Unidas ha dicho que este es un genocidio. Por lo tanto, nosotros en eso no vamos a transar. Un Estado terrorista como el Estado israelí. No podemos acostumbrarnos, tenemos que estar del lado correcto de la historia. Comenzamos con el Centro de Información Palestina. Camila Vallejo emplazó al gobierno de José Antonio Kast por su silencio frente al infanticidio palestino documentado por la ONU. El informe acusa a Israel de poner a la infancia palestina en el centro de su ofensiva genocida en Gaza, con más de 20.000 niños asesinados y ataques deliberados contra menores. Vallejo advirtió que ante el genocidio no hay medias tintas. Callar también es complicidad. Colombia podría volver a alinearse con Israel. El presidente electo, Abelardo Velas Priella, prometió reactivar la alianza diplomática, militar y de seguridad que Gustavo Petro rompió en respuesta al genocidio en Gaza. El anuncio marca un giro radical en la política exterior colombiana y se inscribe en una derecha latinoamericana que, como Kast en Chile, busca recomponer vínculos con Israel. 10 activistas del convoy terrestre Global Sumud fueron liberados tras pasar más de un mes secuestrados por fuerzas libias vinculadas a Haftar. El grupo, integrado por médicos, educadores y periodistas, intentaba abrir una ruta humanitaria hacia Gaza cuando fue interceptado cerca de Sirte. La organización denuncia desaparición forzada, incomunicación y abusos, y acusa una operación política para frenar la solidaridad con Palestina y reforzar el cerco sobre Gaza. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por siempre, Florencia Camis. El derecho de Palestina a existir se mantiene fundamentalmente por ustedes, queridas auditoras, auditores, por la gente sencilla, por la gente que entrega todos los días su compromiso con un mundo mejor, y no solamente con Palestina, con cualquier desastre, con cualquier injusticia que ocurra en el mundo, ahí tiene que estar la gente de bien. Acá hay un caso de personas lindas organizándose, la población civil, organizándose por Palestina. Pongan mucha atención porque a lo mejor pueden colaborar en esta iniciativa. Hola, soy Alcina, descendiente de palestinos por parte de mi madre. Soy artista visual y soy miembro de la red de Solidaria Palestina Lo Hermida. Somos una red que nace ante la necesidad de ayudar económicamente a 2 familias de Palestina.
a la familia de Dua y a la familia de Mahmoud. Nosotros partimos encauzando ayuda económica a ellos a través de actividades, como un bingo que hicimos, terapias solidarias, terapias alternativas solidarias como masaje, flores de Bach, también a través de rifas. Y ahora último, partimos un ciclo de cine por Palestina y toda la ayuda, todo el dinero que hemos recaudado a través de estas actividades las hemos encauzado a estas dos familias. Toda la transparencia de nuestro trabajo se encuentra en nuestras redes sociales, que en verdad es el Instagram, que es @red.lohermidapalestina. Ahí está toda la transparencia de las familias, de lo que han podido comprar a través de videos y demás, también de las actividades que hemos organizado. Pero necesitamos lograr una constancia. Hemos visto esta necesidad de generar una periodicidad, viendo que la meta a alcanzar mensualmente son 500.000 pesos. Por eso hemos venido a buscar madrinas y padrinos, que se podría decir que la primera fundacional es una de las miembros que mensualmente no ha dejado de dar un aporte particular ella a las familias. Entonces, de ahí de hecho surge esta idea. Y de su círculo amistoso, que ya hay personas que se han podido comprometer con montos mensuales y que lo han logrado cumplir. Entonces, vemos esto como una herramienta de poder difundir, de si hay más gente que quiera y se pueda sumar. Le dejamos nuestros dos canales de contacto, que es nuestro mail, red.lohermidapalestina@gmail.com, Lohermida con H por si acaso, y nuestro Instagram, donde además se encuentra la transparencia de todo nuestro trabajo, que es @red.lohermidapalestina. Así que como Alcina, los dejo muy invitados a seguirnos en las redes y a ver si es que se pueden comprometer para ser madrinas o padrinos con este aporte mensual desde los 5.000 pesos. Viva Palestina libre, luchamos todos por una Palestina soberana y abajo el sionismo de Palestina y de América Latina. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Muchas gracias a quienes creen en nosotros y se comprometen con Palestina por siempre. Es el caso del Rincón Árabe. El Rincón Árabe que no abre el día lunes, de martes a domingo. Hoy domingo hasta las 4 de la tarde, toda la comida árabe para servirse, para llevar a una cuadra de la estación del metro Chile-España, en la calle Juan Enrique Concha 55. El Rincón Árabe. Terráqueo Restaurant, en el Cajón del Maipo. A 5 minutos, viniendo de Santiago, de la plaza de San José de Maipo, encuentran un lugar maravilloso con una vista que les digo. Terráqueo Restaurant, encuéntranos en redes sociales como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Todo para tu vehículo, neumáticos, todos los neumáticos, todas las marcas, alineación, balanceo, revisión de tren delantero, 10.000 kilómetros, cambio de aceite. Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en un lugar. ¿Cuántos años tiene Pío Nono? Imagínate que yo tenía una Citroneta como hace más de 40 años. La llevaba ahí el año 80 y tanto fue eso. La llevaba a Comercial Pío Nono. Tenían en ese momento 1 o 2 sucursales ahí en Pío Nono 222. Se mantiene esa sucursal, pero han agregado muchísimas más. Así que encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. Vamos a Palestina, vamos a nuestra querida Palestina, desgraciadamente Palestina ocupada. Allí se encuentra nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboueid. Buenos días. Esta semana se han cumplido 1000 días desde el comienzo del genocidio israelí en Gaza. Claro, algunos pueden decir no todo comenzó el 7 de octubre del 2023. Es cierto, estamos hablando de una historia que lleva ya prácticamente 78 años. Sin embargo, lo que se ha visto durante los últimos prácticamente 3 años ha sido la consecuencia de décadas de impunidad, décadas donde el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, las declaraciones internacionales simplemente no han tenido mayor peso en la política israelí. De hecho, el genocidio que hoy en día investiga la Corte Internacional de Justicia, pero el que su existencia no es dudado por la comunidad de expertos a nivel internacional de asuntos de genocidio, particularmente
por las principales organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Refleja una realidad bastante mayor, y es el hecho de que absolutamente nada se va a poner frente a los intereses de Israel. Eso es por lo menos lo que ha buscado señalar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Claro, es cierto. Se han cumplido estos 1000 días también con un debate interno en Israel muy importante. El debate no tiene que ver con las vidas palestinas, pero sí con las vidas israelíes. La oposición israelí impulsa a que hayan comisiones de investigación real para llevar a la justicia a los responsables del ataque de Hamas el 7 de octubre. Se responsabiliza desde esa perspectiva al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a su gobierno. Recordemos de que no es novedad señalar de que Benjamín Netanyahu estuvo involucrado en el financiamiento de Hamas y en impulsar que Hamas mantenga control de Gaza para dividir al pueblo palestino y hacer más difícil la existencia de un Estado palestino. Miembros de su propio gabinete señalaron abiertamente de que apoyar a Hamas significaba apoyar la no creación del Estado palestino. Por ende, había un interés en común que mantenían y que, por ende, se mantuvo el control de Hamas en Gaza. Sin embargo, esto va mucho más allá de Gaza y mucho más allá de Hamas en particular. Esto tiene que ver con cuál es la visión de Israel-Palestina y de la región en general que se tiene. Si es que se buscan 2 estados o un solo estado, o si se busca en este caso un sistema de apartheid y un genocidio. Israel ha optado por lo último. Por un lado hay un sistema de apartheid donde Israel apunta a un solo estado con 2 sistemas distintos. Esta semana, por ejemplo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha señalado lo que será su programa político para las elecciones israelíes de octubre, donde señala abiertamente que no habrá ningún Estado palestino. También ha señalado en el mismo programa político de que los palestinos ciudadanos de Israel, que son aproximadamente un 20% de la población, no van a participar de su gobierno. Imagínense qué es lo que sucedería en Chile, por ejemplo, si es que algún político dijese de que ningún mapuche participará o partido representativo de los mapuches simpatizantes con los derechos de cualquier grupo indígena en Chile no va a ser parte del gobierno. Se le acusaría de racista. En el caso de Israel ha sido completamente normalizado. Y normalizado, y vamos a volver con ese tema con posterioridad también, por gobiernos, particularmente gobiernos como el del presidente de Chile, José Antonio Kast, que a pesar de todas estas pruebas que Israel muestra de no querer una solución política y de querer continuar con los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que comete, va a ser premiado con un fortalecimiento de relaciones diplomáticas. Ahora, estos 1000 días han traído, algunos dicen más de 70.000 muertos. ¿Por qué digo algunos dicen? Porque esas son las cifras oficiales. Sin embargo, se estima de que hay otras decenas de miles de personas bajo las ruinas de las viviendas que han sido destruidas por Israel. Recordemos que prácticamente un 70% de Gaza se encuentra en el suelo debido a los bombardeos israelíes. ¿Cuánta gente se va a encontrar ahí? ¿Cuántos recuerdos se van a encontrar ahí? Usted se imagina qué es lo que sucede cuando se borra no solamente una persona del mapa, se borra una familia, se borra un vecindario completo. Esa es la realidad que se está viviendo en Gaza. Y por ende la pregunta, ¿qué es necesario para que la comunidad internacional intervenga? ¿Qué más que lo que ha sucedido en Gaza? Si Gaza es una consecuencia de décadas, Gaza no es... yo personalmente no creo que Israel haya pensado el 7 de octubre vamos a hacer Gaza el genocidio. Esto es una consecuencia real de la deshumanización del pueblo palestino llevada a cabo no solamente por los extremistas de derecha que hoy en día están en el gobierno israelí, sino que por otros, incluyendo por ejemplo el presidente israelí Herzog, que se reunió con el presidente de Chile, José Antonio Kast, que ha sido citado en el caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por señalar de que en Gaza no hay civiles inocentes. Y claro, ahí uno puede explicarse por qué más de 20.000 niños palestinos han sido asesinados en Gaza por fuerzas israelíes en los últimos 3 años. Pero no solamente en Gaza ocurre todo esto, también en Cisjordania, donde claramente Israel está intentando tomar la mayor cantidad de tierras posibles. En la década del 80 hubo una frase muy famosa de Ariel Sharon, que posteriormente se convirtió en primer ministro israelí, que luego de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, señaló abiertamente a los colonos: vayan y tomen todas las colinas que puedan, por cuanto lo que no se tome va a tener que ser devuelto a los palestinos.
Es una situación bastante similar a la que se vive hoy en día. Esa es la sensación que deja entrever los colonos israelíes y los políticos israelíes en general. Entonces, estamos viendo de que la situación en su conjunto no tiene que ver con una solución política, sino que tiene que ver con la imposición de la posición de Israel, que es que no existan derechos para el pueblo palestino. Así de simple. O sea, acá no existe una discusión mayor que esa. El gobierno israelí dice abiertamente que está en contra de un Estado palestino, la oposición israelí calla porque también está en contra de un Estado palestino. El gobierno israelí dice que va a continuar con el control israelí en Gaza, la oposición israelí también calla. ¿Por qué? Porque tampoco está en contra de lo sucedido en el genocidio. Por el contrario, la oposición israelí está muy en contra del manejo que ha tenido Benjamín Netanyahu del genocidio, pero no así de la sustancia misma. Ellos no están en contra de los bombardeos en el Líbano, por el contrario, están a favor de continuarlos, a pesar del acuerdo de cesar el fuego. No estuvieron a favor de cesar el fuego con Irán. Esa es la lógica que hoy en día está ponderando en la política israelí. Por eso es que estos 3 meses que hay entre este momento y las elecciones de octubre van a ser particularmente crudos para el pueblo palestino y para el resto de la región. En ese contexto, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando gobiernos como el gobierno de Chile, que tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, simplemente deciden continuar obsequiando regalos a el gobierno israelí, entregando gestos al gobierno israelí, dejando de manifiesto que ningún ciudadano chileno va a ser realmente protegido por el ejército israelí? ¿Se ha fijado el representante de Netanyahu en Chile la cantidad de ataques que hace en redes sociales en contra de ciudadanos chilenos? Bueno, eso es una violación de la Convención de Viena. Ninguna comunicación del Ministerio de Exteriores de Chile ha sido llevada para que este señor deje de hacer los ataques que realiza en contra de exparlamentarios, ministros del Club Deportivo Palestino, de representantes de organizaciones de derechos humanos, si se dedica a eso, parece, porque al parecer otra gente le hace el trabajo que él tiene que hacer como representante de Israel. Me da la impresión que está bastante bien protegido en la actual administración de José Antonio Kast. Sin embargo, es importante entender de que acá se genera un gesto importante. Si es que la Cancillería de Chile no es capaz de decir al representante de Netanyahu que está violando la Convención de Viena, que deje de atacar a ciudadanos chilenos, que deje de infligir problemas de seguridad a ciudadanos chilenos con ciertos ataques que lleva a cabo en redes sociales, ¿cómo es que se espera que el gobierno de José Antonio Kast, con el embajador que tiene en Tel Aviv, Gabriel Saliasnik, va a defender los intereses de prácticamente 500.000 de chilenos palestinos aquí en Palestina, no solamente para poder ingresar a Palestina, para poder invertir en Palestina, para poder educarse en Palestina, sino que simplemente para poder proteger sus propiedades, sus tierras ancestrales que se mantienen aquí y que en muchos casos están a nombre de ciudadanos chilenos? Claramente que eso no va a suceder. Si no son capaces de callar a un representante diplomático tan vulgar como el representante de Netanyahu en Chile por violar abiertamente la Convención de Viena, no van a hacer absolutamente nada en este otro caso. Y esa es la realidad. Por ahí algunos dicen, celebren lo que han votado. Bueno, esa es la celebración que deben hacer bastantes hoy en día. Queda muy claro cuál iba a ser la posición del gobierno de Chile en caso de José Antonio Kast de haber sido electo. Una situación donde el pueblo palestino realmente no existe en los cálculos del gobierno de Chile. Y después uno se pregunta, bueno, ¿por qué llegamos a situaciones como la del genocidio en Gaza? Porque con mensajes como este y otro, es decir, de varios gobiernos en el mundo, se entiende abiertamente que Israel va a poder seguir actuando con completa impunidad, independiente de que viole o no el derecho internacional. Y es así como se va cerrando este sistema que durante 1000 días, más de 1000 días, la comunidad internacional ha permitido que decenas de miles de personas mueran en Gaza y que las posibilidades de una solución política se desvanezcan en base a los intereses políticos del señor Benjamín Netanyahu y la impunidad garantizada en su conjunto a Israel. Desde Belén, Palestina Ocupada, fue un informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Apuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
Palestina por siempre junto a Terráqueo Restaurante en el Cajón del Maipo, El Rincón Árabe, a una cuadra de la estación del metro Chile-España, Juan Enrique Concha 55 y Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en comercialpionono.cl. Todos los viernes se reúne un grupo de personas, de seres humanos, como yo decía, sencillos, a manifestarse en la Plaza Ñuñoa de 7 a 8 de la tarde por Palestina. Lo vienen haciendo hace más de 1 año y medio. He estado varias veces ahí y la otra vez estaba precisamente manifestándome pacíficamente como corresponde por una Palestina libre, y se acercó una auditora que estaba ahí en la Plaza Ñuñoa vendiendo sus productos de miel. Trabaja con las abejas en el sur del país, ella, ahí nos va a contar un poco. Se acercó y tuvimos el siguiente diálogo con esta querida amiga, ¿cómo se dice la gente que trabaja con la miel? ¿Apicultura? ¿Cómo es la cosa, Fernando? Creo que sí, bueno, ahí me corrigen, pero ahí este fue el diálogo con una de las representantes que me gusta tanto de la gente sencilla. Manifestándonos pacíficamente como cada viernes a las 7 de la tarde, de 7 a 8 en la Plaza Ñuñoa, por los derechos del pueblo palestino. De repente se me acerca una amiga auditora de nuestra radio, de la Radio Universidad de Chile, y me dice, si yo soy tal persona, y digo, sí, bueno, yo escucho la radio desde Chiloé, ¿cómo es la cosa? Hola, yo escucho la radio desde la ruralidad, desde el Chiloé profundo. Desde donde yo habito, que es un lugar a la orilla del mar, en la comuna de Keilen, en un lugar que se llama Pureo, y ahí escucho todos los domingos, ahí escucho Palestina por siempre, y me acerqué acá a saludar al compañerito, porque me pareció su voz conocida, y estoy muy orgullosa de conocerlo, y estoy orgullosa también de las personas que están aquí consecuentemente apoyando al pueblo de Palestina, porque Palestina está resistiendo, está viviendo el horror, y es consecuente estar aquí, por eso yo lo pasé a saludar. Tu compromiso con la humanidad, entiendo, tu sensibilidad. Como apicultora me parece que tengo que estar ahí, pues soy humanista. Animalista, humanista. Mira, te dedica al tema de la miel. Con mi familia tenemos abejitas y ahí por eso estoy aquí ahora vendiendo miel. En la Plaza Ñuñoa. En la Plaza Ñuñoa, así que invitados también a que vengan a comer miel. Mira, ¿en qué puestos? ¿Cuándo estás acá en la Plaza Ñuñoa vendiendo? Ahora hasta el domingo, pero lo más importante aquí lo más importante es que el pueblo palestino está resistiendo, hay un genocidio, hay que acusar eso. Y yo desde Chiloé digo que Palestina está presente. A pesar de que yo estoy lejos, desde acá de Santiago, pero Palestina está más lejos. Pero estás cerca de lo que yo decía, estás cerca de la humanidad. Pues. Sí, claramente. ¿Y usted también? Te agradezco mucho. ¿Eh? Claro, todo sirve, todos sumamos un granito de arena por un mundo mejor, si en definitiva es eso. Nadie quiere muerte. Uno cuando piensa, ¿tu nombre cuál es? Cristina Miranda. Cristina, querida, uno cuando piensa cómo el sionismo ha asesinado familias enteras, ha destruido sueños, ha destruido tanto futuro de personas, de seres humanos como tú, como yo, como ellos, como los israelíes también. Dios mío, ¿qué mundo hemos construido? Sí, los genocidios a veces están en Palestina y también a veces están en el pueblo, en la Araucanía, o en diferentes lugares, como ha pasado en Chile, que el pueblo Selknam también fue un genocidio. Exacto. Cuando se llevaron a los Selknam a los museos de los zoológicos humanos en Europa, y hoy día yo lo que me cuestiono, hoy decía, ¿por qué la derecha de este país hoy día habla de los niños haitianos con una manera estigmativa de decir ese pueblo mandó niños para acá, para Chile? Y cuando los niños se perdían en la dictadura, a mi mamá, por ejemplo, le robaron un hijo en Concepción, y muchos niños se perdieron en pleno año 80. Y cuando en la Villa Baviera también habían niños, y hoy día la derecha hace gárgaras puteando porque que los niños haitianos, cuando ahora vienen a hablar. En todo caso está bien que todo el mundo se ocupe de los niños haitianos. Sí, o sea, los niños no se tocan. Exacto. Pero a lo que voy es a que, y lo digo desde el corazón, me parece que la hipocresía de la derecha chilena es brutal. Es brutal, es una hipocresía brutal que da vergüenza ajena, porque los niños no se tocan. Cristina Miranda, desde Chiloé, hoy día trabajando en la Plaza Ñuñoa y acercándose a esta manifestación pacífica por una Palestina libre, te agradezco enormemente. Ahora se me quedó a mí el nombre de Cristina Miranda, un nombre por la paz.
Muchas gracias, saludos a todos los que escuchan Palestina por siempre. A mí me gustan los vuelos rasantes. Los aviones de papel. Aviones de papel. Que con el profesor Felipe Sala va a estar muy contento de saber. Y saludos a toda la Radio Universidad de Chile, porque es mi radio favorita y Radio es Universidad de Chile, la radio. Gracias a ti, que estés muy bien, Tira. Gracias. La abogada Nadia Silhi es una de las personas que conozco, yo diría que más sabe del tema palestino. Se ha dedicado, se ha instruido, ha estado en Europa no sé cuántos años, estuvo en Escocia, bueno, ya nos va a contar. Nadia Silhi, abogada, hoy integra, y qué honor, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Nadia, quiero comenzar el diálogo contigo preguntándote algo que escuché de tus palabras hace algún tiempo, donde tú decías que al tema palestino hacía falta darle una mirada feminista. ¿Dónde apuntabas con una mirada feminista hacia el tema palestino, querida Nadia Silhi? Hola, muchos saludos a Palestina por siempre y todas las personas que están escuchando. En relación a cómo afrontar o cómo hacer una mirada feminista de Palestina, yo creo que hay varias cosas que se pueden mencionar. Una de esas cosas creo que como feminista tiene que ver con relevar las voces de las mujeres palestinas. Las mujeres palestinas han estado muy presentes en la lucha anticolonial palestina, ya desde la época del mandato británico hasta la fecha de hoy. Y yo creo que visibilizar las organizaciones de mujeres y el rol que han cumplido las mujeres, más allá de mujeres icónicas, ¿no? que han encabezado la lucha por la liberación de Palestina, como por ejemplo Leila Khaled, pero luego está lleno de mujeres palestinas que tanto en la Palestina del 48 como en el exilio, como en la Palestina ocupada, ¿no? de Cisjordania y Gaza, son quienes encabezan la lucha palestina. Yo creo que esa es una de las miradas que hay que hacer. Y luego otra mirada tendría que ver con como feministas posicionarse del lado de la lucha del pueblo palestino, ¿no? O sea, como feministas, que el feminismo es una ideología y una práctica de la igualdad. Yo creo que no tiene sentido el feminismo sin ser feministas interseccionales, y desde ese punto de vista la lucha feminista va de la mano con la lucha anticolonial, con la lucha antirracista, con la lucha anticapitalista, y ahí justamente es que nos encontramos con la causa palestina como una causa que tiene que ser defendida por el movimiento feminista. Ahora, yo he sentido, estamos dialogando en Palestina por siempre con la abogada Nadia Silhi, que la defensa, han habido miles de manifestaciones hacia el pueblo palestino, de los pueblos del mundo, pero no he sentido nada particular de mujeres manifestándose por las mujeres, digamos, asesinadas, vulneradas en todos sus derechos en Palestina, Nadia. Yo creo que la verdad que sí se ha avanzado en ese sentido. Yo creo que hoy en día la causa palestina, y tristemente, dramáticamente, a propósito del genocidio que está teniendo lugar en Palestina, concretamente en Gaza desde octubre del 2023, yo creo que sí hay un reconocimiento en las manifestaciones del mundo, no en las manifestaciones feministas del mundo, cada vez mayor de la realidad que enfrentan las mujeres palestinas, ¿no? Uh-huh. Las mujeres y las niñas, a quienes golpea de forma especial además el genocidio. Pero tú en nuestro país, por ejemplo, ¿has visto alguna declaración, has visto alguna manifestación precisamente defendiendo los derechos de las mujeres y de las niñas, particularmente palestinas? Yo no la he visto. La coordinadora 8 de marzo me parece que ha jugado un rol en ese sentido. Yo creo que sí, las feministas chilenas han avanzado en esa dirección y han marchado por las mujeres palestinas. En la marcha del 8 de marzo, por ejemplo, ha sido visible.
Yo la verdad que creo que, por supuesto que nunca es absolutamente suficiente, o sea, siempre hay que hacer más porque hay un genocidio en curso que tiene que terminarse, pero creo que los movimientos de la sociedad civil han ido avanzando en la dirección correcta. Ahora hay algo curioso. Leí algunas entrevistas tuyas y me hizo mucho sentido algo que declaraste a un medio por ahí, querida Nadia Silke, abogada, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, entre otros cargos, respecto a que el genocidio que vive Palestina, al cual se le vulneran todos sus derechos, más encima quienes están sufriendo este genocidio, como que les piden que se sienten a negociar con el que comete el genocidio, que es el Estado israelí en este caso. Como rara la cosa, como que mañana a Chile se le ocurriera ir a tomarse Uruguay y Uruguay tuviese que negociar con Chile porque le está tomando Uruguay, y para que nos quedemos con Montevideo, por ejemplo. ¿Cómo es la cosa ahí? O sea, efectivamente a los palestinos, como dijo la política palestina Hanan Ashrawi alguna vez, somos el único pueblo del mundo al que se le pide garantizar la seguridad de su opresor, ¿no? Y es que es completamente absurdo desde el punto de vista del derecho internacional que la población ocupada, que el pueblo ocupado tenga que garantizar la seguridad de la potencia ocupante. No, en derecho internacional es completamente al revés. En derecho internacional es la potencia ocupante quien debe garantizar la seguridad de la población ocupada. Sin embargo, a los palestinos se les ha obligado a garantizar la seguridad de Israel, lo que es una cosa completamente absurda, y pensaría yo que ahora con el genocidio queda aún más expuesto lo absurdo que es, ¿no? Se pide de los palestinos, hay un libro de un palestino, Mohammed Al-Kurd, que vive en Estados Unidos, que se llama Perfect Victims, y en el fondo se refiere a que los palestinos tienen que ser víctimas perfectas, y la realidad es que a otras víctimas de otras situaciones, víctimas de la esclavitud, víctimas de distintas situaciones opresivas que hay en la historia de la humanidad, no se les pide tener esa actitud. ¿Y por qué ocurre esto con los palestinos? ¿Por qué esta mirada tan distorsionada que hay hacia los palestinos respecto a que al ladrón de sus tierras, al asesino de su pueblo, tiene que asegurarles como la tranquilidad, por llamarlo de alguna manera, la seguridad? ¿Cómo es esto que parece inconcebible? Claro. Yo creo que ahí algo que pesa mucho es el hecho de que los palestinos son árabes, y en su mayoría musulmanes. Entonces habría que traer a la mesa a Edward Said con su obra Orientalismo, donde justamente Said lo que hace es describir la forma en que el llamado Occidente mira al llamado Oriente, y entonces dentro de ese contexto el hombre oriental, ¿no?, es un hombre completamente bárbaro, salvaje, irracional, ¿no? Mientras la mujer llamada oriental es una mujer completamente sumisa, una mujer que está dominada por el patriarcado, que no tiene voz propia, ¿no? Y justamente ayer, que fue el Día del Padre, por ejemplo, vi varios posts, y la verdad que debería haber habido más posts todavía en Instagram, que los ha habido en algún momento, humanizando a los hombres palestinos, porque los hombres palestinos no son estos bárbaros terroristas que quieren, que muchas veces nos quieren mostrar como caníbales, ¿no? Como caníbales. Claro, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene el mito, que resultó ser un mito de las violaciones que habría ejecutado Hamás en contra de mujeres israelíes para el 7 de octubre, sino que son profundamente humanos, ¿no? Y son quienes cuidan a sus hijos y a sus familias, y en el contexto de un genocidio, ¿no? Cuando todo les es absolutamente adverso. Y las mujeres palestinas, y con eso podemos ir a la primera pregunta que me hiciste, no son tampoco estas víctimas que no tienen voz, sino que son mujeres que tienen agencia, ¿no? Pero yo creo que es el orientalismo el que ha hecho que los hombres y las mujeres árabes y musulmanas aparezcan totalmente
deshumanizados, ¿no? En los medios de comunicación, en el cine de masas, ¿no? Una vez a un periodista palestino, Ahmed Al-Nouk, creo que es su nombre, que vive en Londres y que toda su familia fue asesinada en Gaza, incluyendo a su papá. Recuerdo que en un programa de televisión le preguntaron si su papá era una buena persona. Y eso a mí me parece horroroso. O sea, ¿cómo es posible que haya que estar probando que somos buenas personas para pedir que no nos maten? Ustedes que son caníbales, ¿hay algún grado de humanidad que usted haya visto en el caníbal de su padre? En el fondo ese sería el subtexto, ¿no? Claro, o sea, es algo que es totalmente inconcebible si las víctimas son víctimas europeas, o israelíes, exactamente. Sí, claro. Nadia, ¿tú crees que es relevante, Nadia Silge, reitero, parte del Centro de Derecho, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, como hoy día se está pidiendo, ¿tú crees que es relevante respecto a la cuestión palestina la salida de Naciones Unidas de la potencia ocupante genocida Israel? O sea, yo creo que la expulsión de Israel de Naciones Unidas es un paso absolutamente necesario, porque es necesario, valga la redundancia, implementar sanciones, contramedidas y sanciones para que Israel se vea presionado a dejar de cometer los crímenes que está cometiendo. Es necesario no solamente que Israel salga de Naciones Unidas, también es necesario que los países, los terceros estados, entre ellos Chile, pero todos los que conforman la comunidad internacional, en virtud de la responsabilidad internacional que tienen los estados ante hechos internacionalmente ilícitos, debido a la comisión de Israel de los crímenes más graves, ¿no? De la violación de las normas imperativas de derecho internacional. Recordemos entre ellos la prohibición de cometer genocidio, la prohibición de cometer apartheid y la prohibición de cometer tortura, la prohibición de adquirir territorio por medio del uso de la fuerza, que Israel las inflige todas. Es necesario que como respuesta a eso los terceros estados, respecto de los cuales surgen obligaciones en relación con esto, tomen medidas y dejen de reconocer esta situación, de asistir a esta situación y pongan de su parte todo medio para poner fin. Y dentro de eso se incluye cortar los vínculos diplomáticos con Israel, los vínculos comerciales con Israel. Y en el territorio palestino ocupado, ¿en qué se podría traducir un Israel dentro o un Israel fuera de Naciones Unidas? Dentro se ha demostrado que a Israel ni le va ni le viene Naciones Unidas. No está ni ahí con este organismo que supuestamente debiese ordenar a la comunidad internacional. Afuera de Naciones Unidas, ¿podría variar en algo? Yo creo que todas estas medidas irían en relación con poner presión a Israel para obligarlo a cumplir con el derecho internacional, ¿no? ¿Y en qué se traduciría eso en los territorios ocupados? Bueno, trayendo a colación la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio del 2024, Israel tendría que terminar con la ocupación de estos territorios. La Corte Internacional de Justicia, en esta opinión consultiva, lo que concluye es que Israel debe retirarse de los territorios que ocupa ilegalmente desde junio del 67. ¿No? Pero para Israel ese es un dato escrito en un papel nomás. Eso es lo práctico, me refiero yo, desgraciadamente. Claro, pero justamente para Israel funciona de esa manera porque los estados no toman medidas para hacer cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué no toman medidas, Nadia? ¿Y por qué no toman medidas, crees tú? No toman medidas por razones ajenas al derecho internacional, no toman medidas por razones políticas que tienen más bien que ver con las relaciones internacionales. No toman medidas porque Israel es el aliado de Estados Unidos y Estados Unidos sigue siendo el imperio, ¿no? Quien manda a nivel mundial y si uno rompe con Israel, rompe eventualmente con Estados Unidos y eso quiere decir ponerse en una mala situación, ¿no? Ponerse en una situación como la que está Cuba ahora por de pronto, ¿no? Ponerse a ser sancionado por Estados Unidos. Y eso es lo que los países quieren evitar. Bueno, más allá de que hay algunos líderes que sí creen en el proyecto colonial sionista, como es el caso de Milei, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos los países harían más
si no fuera porque tienen miedo de ponerse en una mala relación con Estados Unidos, ¿no? A ti, Nadia, como una persona de muchos estudios, ¿cuánto tiempo estuviste en Europa, en Escocia? ¿Estuviste radicada, si no me equivoco? Sí, estuve 7 años fuera. Estuve 2 años en Madrid y luego 5 años en Edimburgo, que es la capital de Escocia, justamente. Bueno, con todo eso, ¿qué es lo que más te llama la atención con los estudios, con los intercambios, con las charlas que has dado, con los premios que has recibido, etcétera, etcétera? Bueno, que eso la gente lo puede buscar en internet. ¿Qué te llama más la atención del tema palestino? Uy, César, qué pregunta buena. A mí la verdad es que no deja de llamarme la atención la impunidad con la que actúa Israel, volviendo al tema que estábamos conversando. No deja de llamarme la atención la impunidad, o sea, Israel comete los crímenes más horrorosos todos los días contra los palestinos, bueno, y también contra los libaneses y también contra los iraníes, ¿de acuerdo? Pero en relación con los palestinos, que son un pueblo que no tiene un Estado propio y que vive bajo un régimen de apartheid que ha creado el propio Israel desde su creación en el 48, porque no es que Israel se volvió malo en algún punto. Israel, o sea, el mismo proyecto colonial sionista ya es un proyecto racista, es un proyecto nacionalista, es un proyecto que excluye y que busca eliminar a los palestinos, en tanto un proyecto colonial de asentamiento, ¿no? Donde se busca la eliminación del nativo, y eso se ha implementado desde la creación del Estado a través de leyes, ¿no? Y esas leyes ponen a los palestinos en una situación de absoluta vulnerabilidad. Y entonces las historias son tantas que realmente uno ya pierde la cuenta de tanto espanto, ¿no? De las distintas historias de los niños muertos en Gaza, como la niña Hin Rajab, por ejemplo, ¿no? Asesinada en un auto con su familia, que ya había sido asesinada por el ejército israelí. Pensemos también en los casos de tortura y de tortura sexual contra los palestinos. Bueno, el médico palestino, director de un hospital que lo tiene en Gaza, que lo tienen detenido hasta el día de hoy por no abandonar sus labores, por el juramento que hizo, como todos los médicos. Sí, exactamente. El otro día apareció en cámaras de televisión, después de más de un año preso, con muestras evidentes de haber sido torturado, ¿no? Y está en aislamiento, en confinamiento solitario. Un estado realmente carnicero el que tiene que vivir el pueblo palestino, la ocupación de un estado carnicero, diría yo, porque no, la cantidad de muerte, de sangre que corre en Palestina ocupada es de otro nivel. Oye, cuéntame un poco para que también los auditoras y auditores, que la mayoría, entiendo, son respetuosos de los derechos humanos, quienes escuchan este programa, ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, ¿qué labor realizan respecto a los derechos fundamentales? Bueno, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile realiza labores como parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, realiza labores de investigación. Hay una revista académica, de hecho, que es el Anuario de Derechos Humanos, que recibe artículos, ¿no? Por si alguien quiere publicar un artículo, el próximo número va a ser sobre la crisis del derecho internacional, justamente, que es un poco lo que hemos estado conversando en este programa. Los profesores del centro dan clases de derechos humanos en la Facultad de Derecho, pero también se hacen clases para otros actores de la sociedad civil. Es esencialmente un centro de investigación yo tengo el honor de formar parte de eso desde comienzos de este semestre, así que soy como una nueva adquisición del centro. Hay una abogada que respeto mucho y conozco hace muchos años, Nancy Yáñez. Tu colega, entonces, ahora. Sí, la verdad que ella, yo creo que es profesora de la facultad, pero no sé si hasta ahora realmente la vi en la lista, en el centro. Por lo menos la vi en la lista del centro. Cuando te iba a entrevistar estaba buscando información tuya y ahí apareció el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, por lo menos ahí vi a Nancy. Y si no está, igual en la Universidad de Chile va a ser un aporte. y no lo digo para rellenar, ¿no?
¿Aló? No, absolutamente, absolutamente. Nadia, querida, te agradezco enormemente. La gente que quiera leer tus trabajos, algo tuyo, algunas publicaciones, ¿dónde puede ubicarte? ¿Dónde puede saber de ti? Bueno, me pueden encontrar en internet, ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir, y si no también tengo Twitter, Instagram, Ya, Facebook. entonces bueno que se sepa cómo se escribe bien tu apellido Silgi, Nadia Silgi, abogada. ¿Cómo se escribe el apellido Silgi? S-I-L-H-I. Repítelo. S-I-L-H-I. O sea, más fácil dónde. Nadia, un tremendo abrazo, gracias por haber reflexionado con el tema que nos convoca domingo aquí en Radio Universidad de Chile, a propósito, el tema de Palestina ocupada. Gracias a la abogada Nadia Silgi por esta conversación. Un abrazo. Muchas gracias, César. Hasta luego. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy lleva por título Entre la pelota y la política. Mientras los ojos del mundo se encuentran encandilados con las figuras futbolísticas presentes en la 23ª versión de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá, se debate fuertemente sobre el deporte como acto político. Sin duda, esta competencia no ha estado exenta de polémicas por los actos racistas y xenofóbicos públicamente conocidos, sobre todo contra las selecciones de África y de Asia. La mayoría de estas acciones provienen de las estrictas políticas migratorias estadounidenses que catalogan como riesgosos a los ciudadanos de ciertos territorios del mundo. El fútbol es político, nos guste o no. Hay epopeyas memorables en donde el balón se vistió de espacio de debate. Los mundiales del 34 y el 38, por ejemplo, se caracterizaron por la propaganda fascista, con varios jugadores vistiendo camisas negras y saludando a la usanza de Mussolini. El mundial del 70 estuvo marcado por el conflicto entre Honduras y El Salvador, el 78 en Argentina, organizando un campeonato mundial mientras se asesinaba, torturaba y desaparecía a miles de argentinos. En Qatar 2022, donde se vulneró los derechos de los trabajadores migrantes y las comunidades LGBTIQ, además de tener acusaciones cruzadas de corrupción en la elección de la sede. Y bueno, recientemente un hecho que ha provocado escozor y alerta entre los sionistas, obviamente, es que el futbolista Lamine Yamal ondeara la bandera palestina durante los festejos de la Liga Española. Pero quiero detenerme en la historia de un delantero africano, que no solo fue un gran futbolista dentro de la cancha, sino que se transformó en un líder de opinión. En el año 2005, Costa de Marfil vivía una tremenda guerra civil que dividía su país en dos territorios, sur y norte. Cuando la selección de Costa de Marfil clasificó por primera vez a un mundial de fútbol, Didier Drogba reunió a todo el plantel en el camarín. Se arrodillaron frente a una cámara de televisión y pidieron que depusieran las armas. Este mensaje fue clave en el proceso de alto al fuego y posteriormente Didier Drogba creó una fundación que lleva su nombre, dedicada a construir escuelas y apoyar a niños y jóvenes africanos. La última cita: Israel ha asesinado en promedio un deportista diario desde que comenzó la escalada de violencia de octubre del 2023. Esta semana, el golero palestino Salim al-Ashkar fue abatido por soldados israelíes en Gaza. Salim, de 32 años de edad, se preparaba para el nacimiento de su hijo. Ese es el ejército más inmoral del mundo, que ha asesinado a 421 futbolistas palestinos, de los cuales 103 eran menores de edad. Ojalá que tenga en consideración estos datos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre
luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas y esto es Aviones de Papel. Eduardo Afura en Palestina por siempre. Muy buenos días, amigas, amigos. Las últimas semanas nos han vuelto a mostrar la fragilidad humana. Como sabemos, el pasado 24 de junio, 2 devastadores terremotos sacudieron el eje centro-norte de Venezuela y el último balance oficial de las agencias humanitarias reporta más de 3.000 personas fallecidas, miles de heridos, decenas de miles de familias damnificadas que lo han perdido todo en cuestión de segundos. Ante este desastre de la naturaleza no hay, por supuesto, palabras que puedan aminorar el sufrimiento de quienes hoy aún remueven los escombros buscando a sus seres queridos. Pero en medio de esta desolación, la comunidad internacional está mostrando su mejor cara. Más de 1.600 rescatistas extranjeros, brigadas de países vecinos y agencias de Naciones Unidas se han desplegado con maquinaria pesada, con un compromiso absoluto con la apertura de fronteras, el envío de alimentos, de hospitales de campaña, para que nuestros hermanos venezolanos puedan sobrellevar estos difíciles momentos y para que sepan que no están solos. Esta respuesta unánime ante la catástrofe nos obliga a una reflexión profunda y necesaria, porque el dolor de una madre o de un niño en La Guaira es el mismo que golpea en cualquier rincón del planeta. Así es que el verdadero contraste no está en el tamaño de las tragedias o del sufrimiento humano, sino en la dualidad moral con la que los estados responden ante ellas. En la franja de Gaza la población aún sobrevive atrapada bajo un manto de escombros y sufrimiento que no fue, miren ustedes, provocado por la naturaleza, sino por un estado genocida y sus fuerzas militares. Justo esta semana se cumplieron 1000 días de intensificación del genocidio histórico contra el pueblo palestino, con cerca del 80% de las viviendas de Gaza reducidas a escombros, los hospitales pediátricos, las escuelas, los centros de maternidad han sido destruidos. No hay maquinaria pesada para buscar a los miles de desaparecidos bajo 68 millones de toneladas de escombros. Y de hecho, el ingreso de esos equipos y de cualquier otra forma de ayuda humanitaria continúan bloqueados. ¿Por qué bloqueados?, se preguntarán ustedes. El filósofo y periodista argentino Martín Gag ha comentado precisamente esta semana esta situación. ¿Qué tiene que ver Venezuela con Gaza? Israel acaba de prohibir la entrada de 37 organizaciones humanitarias que proveen mucha de la asistencia que reciben los palestinos en un estado de destitución total en el medio de un genocidio. Esas 37 organizaciones son organizaciones que incluyen, por ejemplo, a Cáritas, que es la Unión de Organizaciones Humanitarias Católicas, o al Consejo de Refugiados Noruegos, que es una de las organizaciones más importantes en el mundo en asistencia a refugiados. Incluye también a Médicos Sin Fronteras. El motivo por el cual Israel frena a estas organizaciones, las elimina de Gaza, no es solamente para estrangular a Gaza y continuar con el proceso de genocidio que incluye establecer condiciones que no permitan la sobrevivencia humana. Esa es una de las condiciones que en el derecho internacional definen el genocidio, sino que quizás la parte que más se olvida y una de las más importantes es que estas organizaciones son fuentes principales de información sobre qué es lo que los israelíes están haciendo en Gaza, tanto en cuanto al número de muertos, las condiciones del sistema sanitario, las condiciones del sistema de alimentación, de logística, y es por eso que Israel está tratando de eliminarlas, principalmente porque después de la masacre de 250 periodistas, la eliminación de estas organizaciones quiere decir que el mundo no tiene más acceso a saber qué es lo que está pasando dentro de Gaza, salvo por las fuentes de propaganda israelí. Tal como explica Martín Gag, la crisis en Gaza deriva
de un bloqueo criminal que frena sistemáticamente el ingreso de alimentos, de medicinas, de agua potable, y todo ello como parte de lo que Naciones Unidas ha ratificado como un genocidio en curso, que tiene a la infancia palestina además como uno de sus blancos prioritarios en un verdadero patrón de ataques destinados a destruir la continuidad biológica y el futuro de la población palestina. No estamos en los años 30 del siglo pasado y ustedes, amigos, amigas, han escuchado bien. La comunidad internacional acaba de constatar, con base científica y jurídica, el intento de borrar el porvenir de un pueblo destruyendo a sus niños y niñas. En Gaza, a las agencias internacionales, a las organizaciones médicas, se les impide el acceso seguro para atender las emergencias. Imaginen, por favor, ¿no?, el horror de amputaciones sin anestesia en niños, en adultos, en el lugar que además registra la mayor tasa de menores amputados de todo el mundo. Efectivamente, durante los meses de mayor intensidad de bombardeos, UNICEF reportó que un promedio, escuchen por favor, de 10 niños perdía una o ambas piernas cada día en la franja de Gaza. Piensen en la falta de agua potable, en la destrucción de los sistemas de alcantarillado, la propagación que esto lleva, ¿no?, de plagas, insectos, ratones, en medio del hacinamiento extremo en campamentos de refugiados, donde por supuesto las enfermedades se extienden sin control por la falta de medicamentos y artículos mínimos de higiene. Dar cuenta de todo esto en una zona tan pequeña y sobrepoblada, ¿no?, como la Franja de Gaza, es asomarse al infierno. Por fortuna, el rechazo internacional crece y esta semana la propia Santa Sede alzó también la voz y declaró ante Naciones Unidas, y esto literalmente, que bloquear la ayuda humanitaria en Gaza viola el derecho internacional y atenta contra la dignidad humana. Estas son las expresiones literales del Vaticano. Y aún así hay gobiernos que callan, cediendo su responsabilidad ante los genocidas. El dolor de Venezuela requiere de todos nuestros esfuerzos y no debe haber cortapisas ideológicas que impidan que nuestras manos alivien ese sufrimiento. Pero no olvidemos también, por favor, a Gaza, donde las fuerzas de ocupación israelíes han descargado el equivalente a 16 bombas atómicas de Hiroshima. Fíjense ustedes que si repartiéramos esos 68 millones de toneladas de escombros por toda la superficie de un lugar como Ñuñoa, la comuna completa quedaría sepultada bajo una capa de concreto, de fierros de 3 metros de alto. Esto sería cubriendo la mayor parte de las casas, automóviles, paraderos, que quedarían completamente sepultados por la devastación. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿no?, ¿qué clase de seres humanos bloquean el ingreso de ayuda humanitaria y de maquinaria de rescate, impidiendo que las familias gazatíes que aún sobreviven puedan recuperar al menos, ¿no?, los restos de sus seres queridos? La respuesta nos la dio el propio embajador de Israel en Chile, Pelez Lewy, en una de sus reveladores publicaciones en redes sociales. Anticipando el envío de una misión israelí a Venezuela, este representante del Estado genocida comentaba, comillas, el largo brazo humanitario de Israel sabe diferenciar entre los gobiernos hostiles y los pueblos que están sufriendo. Así es que don Pelez Lewy, que suele atribuir una moral selectiva a cualquiera que denuncie el genocidio palestino, no lo puede dejar más claro. El pueblo venezolano merece la ayuda de Israel. Porque lo que Lewy llama el largo brazo humanitario del régimen sionista sabe hacer la diferencia. Aunque la campaña genocida de ese régimen esté matando deliberadamente a los niños palestinos,
y mientras tanto sus bombas caen indiscriminadamente sobre hospitales de la Cruz Roja, refugios de Naciones Unidas, convoyes de voluntarios internacionales, lo recordamos, ¿verdad? Barrios residenciales completos, en una destrucción total donde ningún lugar es seguro, mostrando que la única selectividad real es la de perseguir y exterminar a todo un pueblo. ¿Qué puedo decirles, queridos amigos, queridas amigas? No dejemos, por favor, de ayudar a Venezuela y no dejemos de hablar, de difundir, de presionar, ¿verdad? Para que el pueblo palestino sepa también que no está solo. Será hasta el próximo domingo. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.